Bueno, yo llegué al mundo del timelapse un poco por casualidad. Yo estaba viviendo en Islandia y es cuando entró en erupción el volcán, Eyjafjallajökull, y bueno, fuimos allí a hacer fotografías y vídeo y me di cuenta que al grabar el vídeo en tiempo real, la ceniza salía tan despacio que no veía su movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, decidí probar la técnica del timelapse y bueno, el resultado fue impresionante y me quedé un poco enganchado, ¿no?, a ella. Y vi las posibilidades expresivas y artísticas que tenía y bueno, pues he acabado un poco especializándome en esa técnica y creo que bueno, pues me aporta la capacidad de capturar paisajes y lugares que de otra forma serían imposibles, ¿no?, de mostrar así. Y además es una técnica que combina tanto la fotografía como el vídeo, que son las dos disciplinas en las que he estado yo más involucrado en los últimos años, ¿no? Puedes pensar como fotógrafo, realmente estás haciendo fotografías, pero al final se convierten en clips de vídeo, ¿no? Entonces tienes que saber un poco de los dos mundos. Y yo he tenido un aprendizaje, un background, como se diría ahora, fotográfico. Yo empecé estudiando fotografía y durante mis primeros años, 5 o 6 años, me dediqué de lleno a la fotografía, pero luego me fui introduciendo en el mundo del vídeo, sobre todo en el documental. Y bueno, me enganchó bastante el tema del documental, del vídeo, y bueno, pues ahí fui un poco compaginando ambas disciplinas, ¿no? Y bueno, el timelapse creo que la ventaja que tiene, lo que a mí me atrae es que realmente haces fotografías, pero al final el resultado son vídeos, ¿no? Sin duda el timelapse es más movimiento que el vídeo estándar. La ventaja que tiene es que puedes capturar o puedes mostrar movimientos que de otra forma serían imposibles, ¿no?, como puede ser el crecimiento de una planta o la salida del sol, que a tiempo real no podríamos verlos. Esa es quizá la peculiaridad del timelapse, sin duda, pero creo que a veces se abusa en exceso del movimiento en la escena y se centra o nos centramos en exceso en esos movimientos y nos olvidamos de lo que es realmente importante, que es la composición, el objeto, el motivo, la luz y los elementos básicos de la fotografía, ¿no? Bueno, a la hora de elegir los lugares para realizar mis producciones o mis proyectos, intento elegir localizaciones que son atractivas visualmente y también que me permiten capturarlas de una forma pues un tanto original o que tienen algo en sí mismas que son atractivas, ¿no?, que son interesantes tanto por su paisaje como por su cultura. Muchas de las veces digamos que elijo los destinos de una forma un poco por intuición, ¿no?, de lo que me pide un poco el cuerpo, dónde me apetece ir. No me rijo por modas ni por deseos de clientes. La mayoría de los destinos los elijo simplemente porque me parecen atractivos y me apetece ir. A la hora de abordar un proyecto lo miro siempre de un punto muy fotográfico. Si bien es verdad que el resultado final es un vídeo, el timelapse es un vídeo, mi método de trabajo es más bien como un fotógrafo. Me inspiro más en la fotografía fija que en vídeos, ¿no? Y quizá porque tengo un background en fotografía y porque me he criado casi más, me he formado viendo revistas como National Geographic, y eso es lo que un poco más me inspira más mi trabajo que otros timelapse en sí. No suelo ver timelapse de lugares a los que voy a visitar, ni suelo pasar mucho tiempo en casa viendo vídeos parecidos a los míos. Intento que otros trabajos no me condicionen y no me, digamos que no me orienten demasiado a la hora de abordar un trabajo.
Mi estilo creo que es, podríamos llamarlo un poco purista dentro del timelapse. No soy muy efectista, no voy mucho con las modas, trato de mantener un estilo muy fiel y es lo que me caracteriza quizá, unas imágenes muy limpias, muy cuidadas, sobre todo en tema de composición y de luz, y casi más trabajando como un fotógrafo fine art que como un videógrafo, ¿no? que al fin y al cabo el timelapse no deja de ser vídeo. Sí, yo creo que el timelapse ha evolucionado mucho en los últimos años, gracias a la tecnología, sin duda. Cada vez tenemos imágenes de mucha más calidad y además muchos estilos muy diferentes. Creo que esa es la gran evolución del timelapse, ha sido en la variedad de estilos y en la variedad de formas y de acercamientos que ha tenido al mundo audiovisual. Hasta hace unos años era impensable capturar imágenes de la forma que lo hacemos hoy, ¿no? Tanto por la longitud de los timelapse, que algunos pues, tienen meses o años de grabación, como por la calidad de los mismos, ¿no? La resolución y la calidad de imagen que están teniendo ahora. Y creo que algo importante también es la cantidad de gente que se está involucrando en el mundo del timelapse y la competencia que hay, la cantidad de creadores y de fotógrafos que se están uniendo al mundo del timelapse y lo están haciendo digamos que evolucionar y llegar cada vez más lejos. Creo que la competencia es buena y hace que cada día haya productos muy interesantes que digamos que te empujan un poco a seguir más allá. Yo creo que sí, que está habiendo una gran evolución de estilos, de calidad y creo que bueno, no sé cómo será el futuro del timelapse, pero creo que tiene futuro. Creo que es una técnica que no es una moda pasajera, creo que sí que es una técnica que tiene futuro, que tiene proyección, porque es un género en sí mismo, pero al mismo tiempo es un recurso que se utiliza en todo tipo de producciones. Se utiliza tanto en documentales como en vídeos corporativos o en publicidad. Creo que en los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas como el hiperlapse o el hiperzoom o todo este tipo de nuevas técnicas que están basadas en el timelapse y están teniendo bastante acogida, sin duda. Pero no, yo no las utilizo y creo que es algo que va innato en tu estilo, ¿no? Yo tengo un estilo más, como decía, más purista, más limpio, más calmado, más sosegado, y ese tipo de técnicas no van con mi estilo. Sin duda es una moda, no puedo decir si se va a quedar o va a ser pasajera, como fue el HDR o fueron en el tilt shift o otro tipo de técnicas que hoy en día ya casi no se utilizan. No podría decir si se van a quedar o no, pero no cuadran con mi estilo ni con mi forma de mirar. Yo creo que lo difícil hoy en día no es realizar un buen timelapse, lo difícil es tener un estilo propio y que la gente te reconozca por él, y eso es lo complicado. Y en mi estilo pues va conjunto con un tipo de técnica, con un tipo de forma de mirar, con un tipo de forma de capturar la imagen, la escena, y este tipo de técnicas pues no van mucho conmigo. No quiero decir que me vaya a quedar encasillado en un estilo y no vaya a evolucionar y vaya a hacer siempre el mismo tipo de imágenes, pero no creo que me vaya a ir tan lejos como utilizar el hiperlapse o otro tipo de técnica así tan efectista, ¿no? Yo tengo un estilo de mirar y un estilo de imagen que es mucho más sosegado y la verdad es que esas técnicas no van mucho conmigo.
Yo actualmente estoy experimentando con drones y estoy trabajando con ellos a la hora de realizar vídeos de viajes, que es lo que hago, pero todavía no he experimentado el tema del timelapse con drones. Creo que el principal problema que tienen los drones es la limitación de la batería, de la autonomía, que no llega a 15 minutos muchas veces, y eso hace casi inviable la realización de timelapse, por lo menos en mi caso. Yo los utilizo, los drones, pero de una forma más tradicional, ¿no? Para conseguir imágenes aéreas que de otra forma serían imposibles. Creo que hoy en día en un buen vídeo de viajes que haya planos de drones es casi fundamental. Te permiten unas tomas aéreas, una perspectiva diferente. No todas las imágenes pueden ser captadas en timelapse y no todas las localizaciones o todos los motivos son sugerentes para el timelapse. Creo que la ventaja de los drones es esta, ¿no? El tener otro punto de vista, una perspectiva distinta que de otra forma sería inviable. Yo creo que hoy en día las imágenes se realizan al 50% en la cámara y el otro 50% en la edición. No creo que hoy en día sea viable realizar la toma 100% en la cámara, ni creo que se deba dejar todo para la edición. Creo que podríamos decir que es casi un 50%. Yo intento dejarlo lo más cercano al producto final en cámara y dejar en la edición o la postproducción lo mínimo. O sea, digamos que lo que intento es que en la edición y la postproducción arreglar lo que fue imposible en la captura, o sin duda en la corrección de color, que hoy en día disparando en RAW es imposible hacerlo en cámara, ¿no? La cámara te entrega una imagen muy lavada, una imagen muy plana, que luego tienes que editar en la edición, ¿no? Bueno, el equipo que utilizo para cada proyecto suele variar. Sí que hay algunos elementos que son fijos para casi todos, como son las cámaras DSLR o mirrorless y los objetivos fijos, que son los que más me gustan usar, pero cada proyecto es distinto. Por ejemplo, ahora acabo de estar en Patagonia y era todo timelapse y básicamente he utilizado 2 cuerpos y 4 ópticas fijas, nada más. Sin embargo, cuando estuve en Panamá, y ahí había imágenes de dron, había imágenes, o sea, cámara lenta con slider, y entonces eso llevaba un equipo un poco más complejo, ¿no? Como una cámara, una FS7 de Sony que es capaz de grabar a 60 frames en 4K, o un dron que me permitiese hacer imágenes aéreas, objetivos macro, algún teleobjetivo también. Entonces, bueno, digamos que depende del proyecto, suele variar el equipo que utilizo, pero sí es cierto que en la mayoría de ellos hay algunos elementos en común, como puede ser, pues, los cuerpos DSLR o los objetivos, ¿no? Creo que imprescindible solo puede haber un cuerpo, un objetivo y filtros de densidad neutra. Yo creo que simplemente con esos elementos y un trípode sería capaz de hacer la mayoría de mis planos. Luego el resto es un poco dependiendo del proyecto y lo que te quieras complicar la vida. Pero lo que más me gusta, la verdad, es ir con un equipaje reducido y limitarte a la creatividad, a la escena, a la luz, a la composición, y no pensar demasiado en el equipo. Creo que cada vez invertimos más tiempo en analizar, en probar, en pensar, en comprar equipo, y menos en pensar y planificar nuestros rodajes. Y eso nos hace un poco esclavos de la tecnología, un poco esclavos del consumo, y acabamos pues eso, acarreando mucho más equipo del que necesitamos, e incluso limitando o adecuando nuestras tomas al equipo que tenemos, o planificando nuestras tomas y localizaciones en virtud al equipo que queremos usar, que creo que eso al final va en decremento de nuestro producto final. Yo voy a ser el primero que diga que el equipo es importante.
O sea, toda esta gente que dice no, el equipo no es importante, lo importante es la historia, con un iPhone puedes hacer, todo eso es una tontería. O sea, solo tienes que ver las producciones que se hacen hoy en día y las que se hacían hace 5 años o 6. La resolución y la sensibilidad de las cámaras ha aumentado exponencialmente y nos permiten hacer cosas que antes eran inviables. Por lo tanto, el equipo sí que importa, hay que darle la importancia que tiene, no más, ni más ni menos. Yo le doy la que tiene, a mí me gusta utilizar herramientas que me permiten capturar imágenes que de otra forma no podría. Y sin duda creo que las cámaras de ahora tienen más resolución y puedo mostrar imágenes de lugares con mucho mejor color, con mucho mejor rango dinámico que hace 5 o 6 años. Por lo tanto, el que diga que el equipo no importa, creo que no sabe muy bien de lo que habla. Pero también es cierto que no podemos limitarnos simplemente a la técnica y debemos pensar un poquito más allá. Como decía, planificar, elegir lugares, la composición, la luz, todos esos elementos que en verdad son más importantes que la cámara. Pero al mismo tiempo no podemos olvidarnos de que la fotografía o el vídeo es una técnica y como tal requiere de tecnología y debemos saber utilizarla. Yo creo que lo que le aconsejaría a alguien que empieza en este mundo, en el timelapse por ejemplo, es que aprenda de fotografía, que aprenda de los grandes de la fotografía, si bien de paisaje o de la técnica a la que se quiera dedicar, pero que aprenda de los grandes y que siente las bases de los conceptos fotográficos. Creo que es mucho más importante que la técnica o que las modas o que la tecnología a utilizar. Si bien es cierto que luego debe de aprender pues, esos aspectos técnicos y tecnológicos que son necesarios para realizar un timelapse, que no son pocos. Es una técnica que no es fácil. El timelapse no es algo que puedas aprender de la noche a la mañana, sobre todo si lo quieres hacer al máximo nivel. Pero sin unos conceptos fotográficos, digamos que sin una educación cultural, una educación visual, creo que es muy difícil al menos llegar a despuntar o de marcar un estilo propio o llegar a transgredir o llegar a destacar, ¿no? de la masa. Hoy en día el problema que hay es que hay una, llamémosle aglomeración o una saturación de contenidos y lo difícil es destacar. Entonces, ¿qué le recomendaría a alguien que empieza y quiere dedicarse a esto? Pues, por un lado, que aprenda de los conceptos fotográficos, que son básicos, y por otro lado, que se desarrolle como profesional, porque al fin y al cabo esto es una profesión también. Yo sí creo que es importante tener una educación formal. Yo creo que sí es importante, me da igual que sea en un instituto, en una universidad, en una escuela privada, pero yo creo que es importante. Creo que el problema de hecho que está ocurriendo últimamente es que la gente salta gracias a las tecnologías y las cámaras digitales, salta directamente al ruedo de la realización, de la producción, sin haber pasado por una escuela, sin tener unos conceptos, sin tener unos conocimientos fotográficos y una educación visual y una educación de la cultura fotográfica, ¿no? De la cultura visual. Yo creo que es muy importante, no solo eso, sino de arte. Hay que saber de arte, hay que saber de color, hay que saber de muchas más cosas más allá de la técnica, de la tecnología, ¿no? Hoy en día todo el mundo sabe manejar una cámara, hoy en día todo el mundo tiene una cámara digital y seguramente el 80% de los fotógrafos que vemos por ahí no han ido nunca a una escuela. Yo sí creo que es importante, porque en la escuela te van a enseñar cosas que te van a ayudar a después tener tu propio estilo, saber mirar de una forma específica, a tener unos conceptos visuales que de otra forma no lo vas a encontrar. Sin duda la práctica es importante y puede ser que el problema se haya dado en que las escuelas no han sabido adaptarse a los tiempos actuales y tener unas prácticas adecuadas, ¿no? Unas prácticas que formen a la gente a lo que luego realmente van a necesitar, ¿no? en el mercado laboral. Pero yo creo que se complementan una cosa con la otra. Yo creo que habría que ir a la escuela para después salir y poder trabajar
en ambientes profesionales, que es donde sí, vas a aprender más seguramente que en la escuela respecto a técnica, respecto a profesionalidad ¿cómo diría? En el mercado laboral vas a aprender más en cuanto al tema práctico, pero sin unos conceptos visuales, sin unos conceptos artísticos detrás, te va a ser muy difícil destacar. Seguramente te vas a quedar en un simple técnico o en un tecnicista o en un ingeniero de la imagen como mucho. Bueno, yo creo que la cultura del país en el que me encuentro, en el que desarrollo un trabajo, determina muchísimo el estilo o la forma de enfocar el trabajo que voy a hacer allí. No es lo mismo estar en Hong Kong que estar en Marruecos, que estar en Bolivia. A mí personalmente me inspira mucho y me transmite mucho la cultura del lugar en el que estoy. Intento, lo primero, experimentar esa cultura, acercarme a esa gente, aprender de ellos y de esa forma capturarlo lo mejor posible. No voy con una idea preconcebida, no voy con una forma, con un listado de imágenes que quiero, con un listado de lugares que quiero capturar de esta forma, porque eso luego no se suele, digamos, que adaptar a la realidad y no suele funcionar. A mí me gusta experimentar el país al que voy y creo que eso es lo que enriquece después el trabajo y lo que hace que lo transmita de la forma en la que lo hago. Yo personalmente suelo viajar solo y creo que eso ayuda mucho a la hora de experimentar el país y la cultura, porque cuando vas solo te integras con esa sociedad, acabas viviendo como ellos un poco, montándote en un pequeño barco de pescadores en Omán o acompañando a un recogedor de sal en un campo de Bolivia, aprendiendo de ellos, hablando con ellos. Eso creo que es lo que enriquece la experiencia y lo que hace que al final el vídeo tenga una forma, tenga un mensaje, una visión que de otra forma sería diferente si vas con un equipo de rodaje, con un listado de imágenes que quieres y te amoldas a eso. La vivencia seguramente más intensa que me ha proporcionado un viaje o ir a capturar una imagen fue cuando subimos al volcán en Islandia, ¿no? Tardamos casi 7 horas andando por el hielo y pensamos que no íbamos a llegar. De hecho tuvimos que parar varias horas en una cabaña de madera, en un refugio y seguir. Ya cuando llegamos era casi de noche y bueno, y ver esa lava saliendo del volcán te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Cuando estás allí viendo esa imagen, algo que jamás pensé que iba a poder visualizar, un volcán en erupción a tan poca distancia, a un poco más de 100, 200 metros, te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Cómo funciona el mundo, lo que es importante, lo que no, el poder de la naturaleza sobre todo y lo insignificante que somos. Nos pensamos que podemos controlar todo y de repente la tierra se abre y empieza a echar lava y te das cuenta de que no eres nadie y que cuando menos te lo esperes, pues la propia naturaleza nos borra de la faz de la tierra, ¿no? Sí, yo creo que sí, que podríamos denominarlos los nuevos exploradores de esta era, a los fotógrafos o videógrafos de viajes, ya que lo que intentamos hacer es transmitir esas experiencias que hemos tenido al capturar esas imágenes a gente que no puede desplazarse a esos lugares, ¿no? Creo que el objetivo o el último fin es transmitir esas experiencias, esas sensaciones que hemos tenido cuando hemos estado en esos sitios, ¿no? Y hemos estado trabajando y capturando esas fotografías o esas tomas. En particular en el tema del timelapse, ya que al final es una película en sí misma y además se compone con música también, creo que ayuda aún más a transmitir esas sensaciones, ¿no? Creo que el audiovisual tiene ese poder aún más de transmitir experiencias, sensaciones, gracias a la música, ¿no? Para mí el audio o la música en este caso es el 50% del vídeo. Es casi tan importante como la imagen. Yo creo que es algo que muchos creadores no le dan la importancia que tiene y para mí es la clave del éxito. O sea, que un vídeo tenga un buen audio, bien sea sonido directo o una buena música, es fundamental. Yo en mis trabajos, en mis creaciones, en la mayoría de ellos utilizo un compositor que me compone una música
totalmente específica y nueva para cada tema, inspirándose en las imágenes que yo he capturado. Y creo que eso es la combinación de un audio, de una música con unas imágenes que entran en sinergia y trabajan juntas, me parece fundamental. O sea, me encanta experimentar con nuevos compositores, nuevas creaciones, y creo que cada vídeo necesita un tipo de música, cada vídeo necesita un estilo, unas sensaciones que quieres transmitir, y no puedes utilizar yo al menos creo que no puedes utilizar una música predefinida, que ya existe. Es muy difícil para mí al menos encontrar una canción que ya existe, que expresa exactamente lo que yo quiero expresar con mis imágenes. Por eso en los últimos años cada vídeo que realizo utilizo un compositor que me compone una música específica para ese vídeo, y la hacemos trabajar juntos, ¿no? Combinamos la imagen con la música se compone a posteriori, pero una vez hecha siempre hay ajustes que hay que hacer en la imagen para que acaben casando perfectamente y trabajen en plena armonía, ¿no? En los últimos años la resolución de las cámaras ha aumentado exponencialmente. Hoy en día yo siempre disparo en RAW, lógicamente para tener la máxima calidad posible y el mayor control sobre la imagen, y hoy en día con cámaras de 42 megapíxeles eso resulta en que varios segundos ocupan varios gigas, ¿no? Por lo tanto, yo cuando vuelvo de un viaje que suelen durar entre 3 y 4 semanas, pues vuelvo con un material que suele ocupar en torno a los 2 terabytes. Como lógicamente siempre viajo con 2 o 3 discos para hacer copias de seguridad, pues eso hace que llegue a casa con 4 o 6 terabytes que tengo que volcar y con los que tengo que trabajar. Cada vez se hace más tedioso, más lento, necesitas más máquina para trabajar con ello, pero el resultado merece la pena porque la resolución, la calidad, la nitidez ha aumentado muchísimo. Y bueno, la verdad es que se hace difícil, es mucha cantidad de datos las que hay que almacenar, la que hay que gestionar, pero yo creo que merece la pena, por lo menos hasta cierto punto, hasta la resolución que estamos trabajando ahora. Yo termino todo mi material en 4K, pero las cámaras que utilizo ya pueden grabar 8K. Mi workflow más o menos es siempre el mismo. Revelo todas mis fotos, todos mis RAW en Lightroom, y de ahí luego paso a After Effects, donde hago las composiciones de los clips. No suelo utilizar muchos efectos o filtros, simplemente pues para limpiar motas del sensor o un poco de fliqueo, ¿no? Y bueno, pues simplemente luego los planos edito en Final Cut 10, donde hago una secuencia y acabo pues muchas de las veces en DaVinci si tengo que hacer algún retoque más de color. Pero ya te digo que normalmente mi workflow suele ser muy enfocado a obtener la imagen más limpia y más perfecta posible. Esto hace que sea lento y normalmente tardo entre 3 y 4 semanas en editar un vídeo. Bueno, si bien es cierto que voy a seguir realizando timelapse y siendo mi técnica un poco base a la hora de realizar mis proyectos, es cierto que estoy también experimentando con otras técnicas y con otros elementos como son drones o cámaras de alta velocidad para conseguir imágenes en cámara lenta, ¿no? Pero bueno, creo que al final lo importante es poder capturar el ambiente o las sensaciones que un país te genera. Por eso cada proyecto es distinto y no es lo mismo ir a la Patagonia que ir a Hong Kong, y dependiendo del proyecto pues utilizo una herramienta u otra, ¿no? O sea que es un poco más utilizar la técnica en virtud al motivo que tienes que experimentar con técnica o con tecnología por el simple hecho de estar a la última. Sí, yo creo que lo que viene hoy en día es la realidad virtual, viene el uso de drones, vienen muchas cosas que parecen muy interesantes, pero también parecía muy interesante la estereoscopia o otros elementos que han acabado pues en el cajón desastre, ¿no? Y al final la gente lo que quiere es experimentar sensaciones, visitar lugares a través de imágenes, ver imágenes en este caso, ¿no? que te inspiran a viajar a esos sitios y mucho menos pensar en ceros y unos. Yo personalmente casi no trabajo para clientes ni hago encargos. La mayoría de mis proyectos son autoproducidos
y los hago simplemente porque me apetece ir a un lugar. O sea, el vídeo o el timelapse que yo hago es más bien el resultado de mi viaje, de una experiencia, de una visita que yo hago a un sitio porque me apetece. No suelo elegir las localizaciones ni los proyectos en virtud a que sean más vendibles o que estén más de moda o que creo que vayan a gustar a nadie. Tengo que decir que soy bastante egoísta y suelo viajar a un sitio porque me apetece ir y porque me apetece vivir la experiencia de estar allí con mi cámara y obtener el mejor resultado posible y que al final ese vídeo transmita lo que yo experimenté y lo que yo sentí estando en ese lugar. Bueno, la mayoría de la gente piensa que lo pasamos genial en nuestros viajes y que estamos disfrutando de esos atardeceres mágicos, ¿no? Pero lo que es cierto es que suele ser bastante duro estar en estas localizaciones trabajando y haciendo fotografías y vídeos. La mayoría de las situaciones estás pasando frío o calor o lluvia, calamidades, vaya. O sea, no es fácil. No suele ser una experiencia, digamos, placentera, ¿no? La realización de estos trabajos suele ser bastante duro, no es como ir de vacaciones para nada. Pero tengo que decir que yo personalmente disfruto bastante. Para mí lo que es difícil no es estar en una tienda de campaña en Patagonia mientras llueve y hace un viento horrible. Para mí lo difícil es volver a Madrid y sentarme en el sofá de mi casa. Lo puedo hacer 2 o 3 días, pero más de una semana no. Realmente lo que me cuesta y lo que me resulta muy duro es la rutina, es el estar en la ciudad. Eso es un poco lo que digamos que moralmente me cuesta más afrontar. Un viaje es duro, pero es algo que yo cuando estoy viajando, cuando estoy haciendo mis timelapse, me encuentro en mi ambiente. No puedo tener una crisis existencial cuando estoy fotografiando en medio de una montaña. Sé quién soy, sé qué es lo que estoy haciendo, sé cuál es mi motivo, mis aspiraciones, y cuando me replanteo muchas cosas es cuando estoy en casa.